hermanos y amigos, estamos aquí en esta mañana para exaltar la belleza de la palabra del Señor, el poder y la autoridad de ella, a través de los tiempos que estamos viviendo y los días difíciles que a nosotros nos ha tocado vivir. Esta mañana queremos alentar a la iglesia del Señor a través de una palabra. El Señor Jesús dijo en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y porque estamos confiados en Él y creyendo en Él y esperando en Él, es que podemos decirles a ustedes, amados, como iglesia, quizás se muevan las ramas, quizás se muevan las hojas, pero no nuestras raíces, porque nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído y dónde radica nuestra fe y dónde descansa nuestra esperanza. Esta mañana están con nosotros nuestro hermano Alfredo Medina, pastor de la Iglesia del Señor en Abasolo del Valle, y nuestro hermano Marcos Medina, él es vicepresidente de la Asociación de Príncipe de Paz y pastor de la Iglesia del Señor en Rodríguez Clara. El Señor les bendiga abundantemente. Vamos a escuchar a nuestro hermano Marcos en esta mañana en su primera intervención. Amén. Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Hace 2 días les comunicaba yo acerca de sobre todas estas cosas que están pasando y les decía, amén, que quizás en algunos días podía yo escribir algo para subirlo, amén, al grupo, y hemos seguido, amén, lo que ustedes también han estado transmitiendo desde Monterrey, amén, aquí al estado de Veracruz y más para el sur. Y creemos, amén, que en esta mañana podemos dar una palabra y podemos, amén, discernir algo de los tiempos que están pasando. Amén. Vamos a estudiar un rato la palabra y vamos a comunicar, amén, lo que hay en nuestro corazón, lo que el Señor ha puesto en él. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Nuestro hermano Alfredo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ciertamente nos ha unido en esta mañana la necesidad, pero también la alegría de compartir con ustedes una palabra, y sabemos, hermanos, también que el propósito de Dios es que nosotros, hermanos, también sepamos los tiempos y discernir las razones de los tiempos. Y ahora que la tierra se ha hundido en un tsunami de terror, de pánico, hay una palabra de parte de Dios para nosotros en esta mañana. Esperamos en Dios que nos fortalezcamos y seamos edificados con esta palabra que vamos a estar compartiendo. Amén. No sé ustedes cómo vean la iglesia, cómo se ha expresado la iglesia a través de los diferentes medios, de las redes sociales. Hay una iglesia que está temerosa, hay una iglesia que está turbada en nuestros días, o es una iglesia que ustedes al tomarle el pulso ven que estamos preparados, que hay gente madura que entiende los tiempos que estamos viviendo, hermano Marcos. Amén. Yo platico, hermanos, con pastores, con iglesias de nuestra asociación y también de otras asociaciones, y ciertamente vemos que hay temor, hay miedo, hay dudas en la iglesia de las cosas que están pasando. Algunas iglesias ciertamente, amén, han cerrado sus templos por órdenes del gobierno, otras por precaución, otras por diferentes motivos, pero de todo esto, amén, tenemos que llegar a ver, amén, que el Señor está con nosotros, que no debe de haber temores, ni miedos, ni dudas, porque más adelante, amén, vamos a hablar acerca de cómo se está llevándose a una psicosis, al miedo, al terror, y dentro de todo esto, amén, queremos una palabra de aliento para los tiempos difíciles que vivimos. Amén. Hermano.
La Biblia dice, el Señor Jesucristo habló de los últimos tiempos y sin duda estamos en esos tiempos finales y el Señor dijo desfalleciendo los hombres a causa del bramido del mar y de las olas, ¿sí? Y en la tierra dijo angustia de los hombres a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, dice, por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Sin duda alguna es el momento de la expectación, de la angustia y de lo que ha sobrevenido a la tierra, ¿sí? Por el bramido de las olas y del mar, que no es más que todo lo que las noticias están vaciando, esa ola que se escucha, esa ola que ruge y que ha traído mucho temor en el mundo. Mas, sin embargo, hermanos, para nosotros hay una palabra para en este tiempo estar firme. El Señor le dijo a Moisés cuando estaban frente a un mar de problemas y los egipcios estaban atrás de ellos y a un lado estaban las grandes montañas que se levantaban del Sinaí y al otro lado el desierto y estaban rodeados, le dijo, no temáis y ved, estad quieto, dijo, y ved la salvación de Jehová. Y creo que es lo que nos infunde en esta mañana la palabra cuando nos vemos a veces cercados de tantas cosas, de tantos problemas van, problemas vienen, situaciones están pasando. Sin embargo, la voz de Dios es más fuerte y nos dice, no temáis, estad quietos y conoced, ¿sí? Quién es Jehová, quién es Dios. Y eso nos alienta, hermanos, a estar firmes en el Señor y sabemos que el mundo está envuelto en una ola de pánico, en una ola de terror, en un tsunami de mucha desesperación, pero dice la Biblia en Isaías, hermanos, 60, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los reyes al resplandor de tu luz. Y creemos, hermanos, que en este tiempo es cuando las tinieblas han rodeado la tierra, el pánico, la desesperación, la ignorancia, ¿sí? Y la mentira también, ¿sí? Que le ha venido como un tsunami a esta tierra, mas dice, sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es tiempo de alumbrar, hermanos, es tiempo de alumbrar. Ese es el tiempo del oscurantismo en que tenemos, hermanos, que alumbrar, y nosotros no tenemos que llegar a la desesperación, ¿sí? Podemos andar con precaución, pero no con desesperación, porque el Señor está con nosotros, ¿sí? Amén, amén. Qué maravillosa palabra, hermano Alfredo, saber que cuando en el mundo hay ignorancia, hay miedo y hay temor, la iglesia del Señor tiene que seguir haciendo la función para la cual ha sido llamada. Amén. Amén. Yo, hermanos, he platicado esto, amén, que quiero compartir con ustedes, con la iglesia. Lo he platicado con mis hijos en la mesa. Es una palabra, amén, de advertencia. Es una palabra que en algunos les infundirá temor, y quizás un temor carnal. En otros será un miedo o un temor espiritual de las cosas que estamos viviendo. Es como que se está abriendo el telón para dar inicio a la obra final y acerca de los últimos tiempos. Estamos en la recta final. A mí ya estamos viendo cosas que nunca hemos visto. Entonces yo quisiera comenzar, hermanos. El Señor traía, amén, a mi mente una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 18 y en el verso 20. Mateo 18:20. Es un verso que lo hemos leído, nos ha animado, quizás cuando oramos, o lo hemos citado cuando en la congregación vemos pocos hermanos que han llegado, sí, quizás un día entre semanas,
Y citamos este texto, amén, que dice así: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Si vemos esta palabra congregados, habla de una congregación solamente de dos o de tres. Es una pequeña congregación, ¿sí? Y yo creo que esa palabra va a tener un cumplimiento. Y ahora vemos que se está llevando a cabo o se está cumpliendo parte de esa palabra. Hay en estos momentos, hermanos, hay en estos momentos familias de 3 personas que por la situación que estamos viviendo se han recogido en sus casas y nada más tenemos congregación de 2 o de 3. Esta palabra, amén, de que el Señor Jesús habló, de ponerse de acuerdo para hacer algo, amén. Yo creo que en primer lugar, amén, quisiera yo detenerme o me detengo en ese verso, hermanos, acerca de los 2 o de los 3, o de los 4 o de los 5. Y en este momento, de los que me están escuchando, quizás tú estés con 2, 3 o 4 personas en tu casa. Están congregándose porque no se pueden congregar por ahora en un templo. Ya que, amén, hablé de esto, quisiera, amén, bueno, no sé si el hermano Alfredo tiene algo que decir más, amén, porque yo ahorita quisiera hablar de esto que yo siento, hermano, y muchos hermanos y maestros de la Biblia y en la profecía se ha hablado de lo que está pasando en este momento, de lo que queremos decirle a la iglesia, de qué se trata todo esto. Entonces no sé si el hermano ahorita va a hablar algo más. Yo quisiera, hermano, también ver que la causa, lo que está pasando en el mundo, la Biblia dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y en Isaías capítulo 24 ha venido la maldición a la tierra, porque dice que cambiaron las leyes y falsearon el derecho. Y la causa, hermanos, de todo esto es una enfermedad que se llama pecado. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 24 en adelante que el pecado de la tierra se agravará. Y entonces, hermanos, yo quisiera, amén, más adelantito ver, amén, con el hermano, amén, a ver, segunda de Samuel capítulo 7, amén, en su versículo número 13, nos habla la palabra del Señor en el libro que viene de Deuteronomio. Siempre que Dios, hermano, sentenció a su pueblo, ¿me entiende? Que se apartaría también de él, como alejarse de él, la maldición iba a ser con peste también. Iban a venir peste. La peste es también, hermanos, a veces es un castigo de parte de Dios para el pueblo, hermanos. Déjenme decir en esta hora, hermanos, que le están llamando a este año el año de la humildad, de la humildad de la tierra, porque no ha habido, hermanos, en los últimos años a nosotros nos ha tocado ver a nosotros, quizá en esta generación, un año en que la gente esté tan humillada, en que la gente esté tan cabizbaja, en que la gente esté tan sumisa, hermanos, ¿saben? Le ha venido esta maldición a la tierra por el pecado y, hermanos, la tierra está pasando estos momentos, hermanos, de bastante humillación. Entonces yo quisiera ahorita, amén, ver por qué y cómo, hermanos, amén, se genera una maldición en la tierra. Segundo de Samuel, capítulo, ¿qué dijiste? Capítulo 7, verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 13. Él edificará casa a mi nombre. No. Vamos a ver. Capítulo número 22, perdón. Capítulo Segundo de 20, Samuel 22, 13. 13. Dice la palabra del Señor, por el resplandor de su presencia. Segundo de Samuel. Sí. Capítulo 22,
verso 3. Vino pues Gad a David. No, segundo de Samuel 22, 13, no dice así. Por el resplandor, dice. A ver, léelo bien. Pues sí está por... Segundo de Samuel 22. Yo lo leo. Quisiera ver, hermanos, con ustedes esta porción donde David, el rey, cometió un pecado un día. El pecado que cometió David con el pueblo fue que lo censó al pueblo de Israel. Y Dios nunca le permitió hacer eso. Porque David estaba, al contar al pueblo, David estaba contando con sus fuerzas, con su poder, y se olvidó de confiar en el brazo de Jehová. Y por eso le vino una maldición y le vino un pecado. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que vino el profeta. Y voy a leer para ustedes esta porción, ¿sí? En el capítulo 22, verso 13, el segundo de Samuel dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestes en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas más. No caigamos en manos de hombre. Dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová, que estaba junto a la era de Arauna, Ebuseo, dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David. Y Gad vino a David. Es capítulo 24, verso 13 en adelante, ¿no? De segundo de Samuel. Sí. A ver, lee hasta el final. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo pagaré. Compraré, pues, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 40 siclos de plata, y edificó David allí un altar a Jehová y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahí dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando vino la mortandad en Israel, y cuando el ángel iba a destruir Jerusalén a los hombres, en un momento mató más de 70,000 personas. Y cuando el ángel a destruir Jerusalén, Jehová dijo: basta ya,
A final de cuentas, todo esto, hermanos, está en las manos de Dios. Eso está en las manos de Dios. Y eso es, hermanos, amén, lo que nosotros quisiéramos, amén, en oír en ese tiempo la voz de Dios diciendo basta ya. Pero hay un tiempo, hermanos, amén, y tenemos que reconocer, hermanos, hasta que David reconoció y dijo, yo he pecado, yo he pecado. Tenemos que reconocer, hermanos, y tomar, nosotros hemos pecado como nación, como pueblo, nos hemos vuelto en idolatría, hemos hecho lo malo delante de Dios, hemos cambiado el derecho. Ahora, hermanos, sí, hemos permitido que los hombres se casen con hombres, mujeres con mujeres, y todo eso ha traído la maldición a la tierra, ¿sí? Mas, sin embargo, hermanos, hay una esperanza. La única esperanza, hermanos, amén, que tenemos es que el Señor diga basta ya y que se detenga esa mortandad. ¿Saben cuándo se detuvo la mortandad? Cuando David ofreció sacrificio y Dios, hermanos, vio la sangre derramada en el altar. Dice que el Señor, hermanos, amén, oyó la súplica de la tierra. Quiero animarles, hermanos, en esta hora. Dios va a oír la súplica de la tierra y la súplica de su pueblo cuando nosotros, hermanos, amén, clamemos a la preciosa sangre de Cristo, que es la que, hermanos, amén, quita el pecado del mundo. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es, hermano Alfredo, cuando dice la palabra del Señor: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es tiempo, amada iglesia, de edificar al Señor un altar y sacrificio y holocaustos y ofrendas de paz, aleluya, a favor de los que no saben clamar. Amén, hermano Marcos. Amén. Es algo interesante, a ver que decía el hermano Alfredo, de levantar altares, hermanos, en las iglesias, de levantar el altar, el altar familiar, de, amén, orar, de clamar la sangre, de, no solamente, hermanos, es que pongamos una gota de aceite sobre los hogares o sobre las casas, es que la presencia del Espíritu Santo esté, amén, en cada hogar. Dentro de todo lo que está pasando y de que tenemos que orar para que esto cese, quiero decirle, amén, que conforme las Escrituras los tiempos seguirán y los tiempos progresarán hasta llegar a la culminación de algo, de imponer el 666. Esto que pasa, amén, hemos llegado muchos siervos a la conclusión de que esto es un experimento social. De lo que se trata esto, hermano, y de que sí existe un virus. Y hoy por la mañana leía yo que España rompió el récord de muertos en 24 horas. Creo que fueron más de 700 muertos hoy en España. De que existe un virus, sí existe. Pero dentro de todo esto está involucrado el nuevo orden mundial, ¿sí? Y de lo que se trata esto, yo lo he hablado, amén, es de un experimento social, de cómo dominar las masas. Cuando aparezca el anticristo, él tendrá que tener dominio sobre más de 7.500 millones de seres humanos. ¿Y cómo llegar, hermanos, a dominar esas masas? En el libro de Salmos, capítulo 2, y en el verso 1, hay una palabra, ¿sí? Que es el principio de la rebelión del hombre contra Dios. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amén. En el libro de los Salmos, hermanos, se encuentra toda la historia de la gracia y se encuentra también, amén, la doctrina de la soberanía de Dios. En el capítulo, me parece, 2 de Romanos, el apóstol Pablo declara, defiende la doctrina
de la depravación total del hombre. Y el libro de los Salmos, amén, comienza acerca de la rebelión del hombre, de las masas, amén, de la plebe, de la muchedumbre, de cómo todos van contra el ungido. Y esas masas tienen que ser controladas por el anticristo. Todo esto que está pasando, les decía yo, amén, ese es un experimento social para conquistar y para dominar las masas. Número 1, se está haciendo, hermano, amén, toques de queda. México todavía no entra en esa fase, pero hay lugares, por ejemplo en Sudamérica, en Lima, Perú, donde yo veía un video que a las 10, 11 de la noche anda el ejército y está diciendo que todo el mundo se repliegue hacia sus casas, que tienen órdenes de disparar. No quieren gente en los estadios, no quieren gente en los cines, no quieren gente en los restaurantes, no quieren gente en la calle. De lo que se trata esto es de dividir la gente, es de que la gente esté escondida. Y todo esto, detrás de todo esto, hermanos, está el nuevo orden mundial. Está preparándose el camino para la aparición del anticristo. Veíamos un video a mí que me envió el hermano Beto acerca de la ciudad de Estocolmo, Suecia. Se están dando números, el gobierno le dio un número a toda la gente para que pudieran denunciar a sus vecinos. A tal hora de la noche no debe de haber luces prendidas. Nadie debe de estar en las calles. Nadie debe, hermano, de tener más alimento del que el gobierno, amén, ha aprobado. No puede haber ruidos. Todo el mundo tiene que estar en sus casas. Este experimento social se trata de dominar a la humanidad a través de dos cosas: del miedo y de la mentira. Esto culminará con la aparición, amén, del anticristo. Pero algo que a mí me preocupa es que el miedo y la mentira lleguen a la iglesia. Que la iglesia se vea infectada por el miedo y por la mentira. En el libro de, amén, de el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y en el verso 25 hay algo. Y estaba leyendo, hermanos, amén, acerca de niños que están denunciando a sus padres, ahorita, principalmente en algunos países de Europa y de Sudamérica. Se ha dado una situación de denunciar por teléfono al vecino, denunciar a la misma familia. ¿Qué dice, hermano? Mateo 10:25 dice la palabra del Señor. 10:21. Amén. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es algo que ya se está comenzando a ver. Se están denunciando a la gente. Hay lugares, hermano, está escuchando a pastores, a predicadores, evangelistas. Hay partes donde están escondidos y tienen un miedo. Se está denunciando a los hermanos. Se está denunciando a la iglesia. Estamos, hermanos, denunciando a la familia. Creemos que esta cuarentena es un método para solucionar esto, pero detrás de esto hay mucho miedo y hay mucha mentira. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano Alfredo, y que podamos seguir alumbrando en medio de este mundo y que podamos estar preparados para la venida de Cristo. El rapto de la iglesia es el próximo acontecimiento, y que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ciertamente
Si la enfermedad del pueblo, del mundo, es el pecado, hay una solución, hay una sanidad, que es la sangre de Cristo, que nos limpia todo el pecado. Y hay una manera, hay una actitud del pueblo. Cuando algo está pasando así, hermanos, Dios no va a demandar de la tierra tanto, hermanos, amén, sino de su pueblo. En 2 de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios ciertamente, hermanos, nos está llamando a un tiempo de arrepentimiento, ¿me entienden? Ciertamente, hermanos, amén. A lo mejor nosotros también, como pueblo de Dios, hermanos, amén, no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Dios ha estado exigiendo más de nosotros, y claro, por supuesto, más de todos, hermanos, los que estamos, hermanos, dentro de su pueblo, de su iglesia. Y el Señor está pidiendo una actitud de humillación, ¿sí? Sabemos que en estos tiempos lo único que puede echar para atrás esto, hermanos, es la humillación. Cuando el pueblo de Nínive, hermanos, estaba sentenciado a desaparecer bajo un juicio de Dios, el pueblo se humilló y Dios lo perdonó. Encontramos en la Biblia muchas veces que la actitud del hombre, hermanos, cuando se humilla, es lo único que puede revocar el juicio de Dios. Cuando Dios le dijo al rey, hermanos, Ezequías, que iba a morir, y el rey, hermanos, dice que volvió su rostro a la pared y lloró mucho. Y dice que Dios le dijo a Isaías que se regresara y le dijera que le añadía otros 15 años de vida. ¿Por qué? Porque lo vio humillado, ¿sí? Aún Acab, el rey tan malo, que Dios le sentenció a través de Elías, que su simiente de él se le iban a comer los perros, los que murieran de él en la ciudad, en el campo, iban a ser comidos por las aves. Y dice que entonces cuando Acab oyó la sentencia fuerte que le vino del profeta Elías, dice que se humilló, y dice que entonces Dios le dijo a Elías: ¿no has visto cómo se ha humillado Acab? Ve y dile que no traeré esto en su tiempo, pero lo traeré en el tiempo de sus hijos, solamente porque se humilló. Entonces, hermanos, la humillación es lo único que puede echar para atrás toda esta situación. Humillemos nuestros corazones y, hermanos, sepamos algo. Miren, ¿qué es lo que viene detrás de esto? Esperamos, hermanos, un tiempo de mucha cosecha. La gente, hermanos, está preguntando por Dios. Viene, hermanos, amén, ciertamente después de esto esperamos un avivamiento, porque la gente tiene hambre de Dios. Hermanos, la gente ha visto en estos días esto, y se espera, hermanos, que para la obra del Señor, hermanos, para la cosecha final, se está preparando un gran número de gente que va a llegar a las iglesias. Yo les animo a los pastores, a los siervos de Dios, estemos listos, hermanos, porque viene una gran cosecha de almas después de esto que está pasando. Amén, hermano. Qué maravilloso es saber esto, ¿va? Y estar preparados para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Alentamos a los pastores que en algunos estados, ¿verdad? En Veracruz no ha sido tan arraigada esta cuestión todavía aún de que las iglesias se tengan que cerrar, pero muchos hermanos por precaución hemos tenido que suspender cultos, ¿verdad? Y reunir nada más a departamentos en estos días, pero alentamos a los hermanos que están en sus casas a permanecer unidos buscando el rostro del Señor, y que la familia se reencuentre en estos días. Como decía la palabra del Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí el Señor va a estar. Amados, yo creo que el Señor está hablando a nuestras vidas en estos últimos días, y era necesario que otra vez el esposo y la esposa estuvieran todo un día juntos, platicando, dialogando y orando juntos al Señor. A lo mejor como familia nos habíamos distanciado, pero ahora estamos más cerca. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Sobre la doctrina, hermano, de los últimos tiempos, y yo vuelvo a repetir, esto que está pasando culminará con el rapto de la iglesia y empezará, amén, el periodo de la gran tribulación. Vemos en este tiempo o en estos días que hay separación de gente,
este líder en su primera fase, amén, de gobierno, dividida, a la gente recluida. Otra cosa que vemos en este momento es el toque de queda en algunas grandes ciudades. Y decía yo, el ejército está siendo mandado a las calles, se ven los videos, donde, vuelvo a repetir, amén, tienen órdenes de disparar. Veía un video de Lima, Perú, donde ni siquiera una ventana de una casa a las 10, 11 de la noche puede estar abierta. Se está racionando, se está cuidando el alimento, ¿sí? Hay pánico en comprar, hay pánico, hermanos, en vender, hay una psicosis, hay supermercados vacíos. Cuando llegue el periodo, ese periodo después del rapto, va a haber rapiña, va a haber escasez de alimentos, va a haber escasez de agua. Hay miedo. Veía yo una de las ciudades en el norte, hermano, me parece que es en Durango, donde en los supermercados van familias a los centros comerciales y nada más se les permite que pase un miembro de la familia. Se checan los datos, se está haciendo un censo para que en cada hogar solamente un miembro de la familia pueda comprar. Y cuando entran al centro comercial, solamente pueden comprar un producto, azúcar, lo que es frijol, lo que es arroz, café, cosas básicas. Porque esto va a pasar así, se va a racionar la semilla, amén. Se va a cuidar la alimentación. Habrá rapiña, como ahorita en algunos lugares están viendo rapiña. Bueno, en el tiempo de la gran tribulación habrá rapiña, habrá odio, ¿sí? Se cortará el agua, se cortará la luz, todos estarán en sus casas, ¿sí? Habrá miedo, confusión, como está viendo ahorita. Por eso les decía yo que esto es un ensayo de lo que va a venir en el tiempo de la gran tribulación. Como iglesia, nuestra doctrina, en lo que nosotros creemos, porque hay tres grandes doctrinas. Una de ellas, y en la cual nosotros creemos, es que la iglesia será levantada antes del rapto. Hay otros teólogos que piensan que la iglesia pasará a la mitad del rapto. Hay otros teólogos de la gran tribulación. Y hay otros teólogos que piensan que la iglesia pasará. No tenemos, hermano, un mapa muy claro, porque hay cosas que el Señor no ha revelado. Pero en el mapa que nosotros hemos creado, es que viene, amén, el rapto, viene el periodo de la gran tribulación, viene el milenio, viene el juicio del gran trono blanco, amén. Nosotros creemos que seremos levantados antes de la gran tribulación. Pero ¿y qué tal, hermano? Si al Señor le place que la iglesia pase los primeros días y los principios de dolores, ¿qué va a pasar, amén? ¿Cuánta gente está preparada? ¿Cuántos están olvidados? Ahora, como decía el hermano Beto, hay iglesias que se han visto, hermano, en esta situación por necesidad, por algún decreto, alguna ley de estar en las casas. Pues aprovechen, hermano, y aprovechemos el tiempo para levantar el altar de oración, la lectura de la Biblia y los cánticos con nuestros hijos. Amén. Como decía Citlali, anoche la iglesia no se cierra, se cierran los locales, los templos. La iglesia sigue funcionando desde la trinchera donde esté, ¿verdad? Y preparándonos y dándole al mundo un mensaje de fe y de esperanza. Amén. Como iglesia tenemos que seguir haciendo esta labor como siervos de Dios. ¿Verdad? Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, hermano Alfredo, y llevar adelante los propósitos eternos para los cuales nosotros hemos sido llamados. El Señor bendiga a su iglesia, donde quiera que la iglesia del Señor esté, ¿verdad? Y que sigamos siendo fortalecidos. Es tiempo de madurar, es tiempo de estar ya maduros.
el Señor viene. Amén. Quisiera añadir algo más en Mateo 24, verso número 4 en adelante. Quisiera ver, hermanos, amén, algo ahí de lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Amén. Habrá todas estas cosas, hermanos, y dice que será principio de dolor, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, hermanos, amén, nos queda claro lo que está hablando el hermano Marcos, amén. Los tiempos que estamos viviendo, el año que estamos viviendo, el 2020, comenzó así precisamente con una guerra entre Estados Unidos e Irán. Y luego, hermanos, le siguieron también los grandes terremotos que ha habido en el Pacífico, específicamente en lugares como Puerto Rico y las islas del Caribe. Ha estado temblando, ha habido terremotos, ha habido miedo, hermanos, por estas cosas. Y lo que sigue, hermanos, esto es, se levantará nación contra nación y reino contra reino, hablando acerca de las masas, de las revueltas que ha habido. Nosotros en el país también hemos visto cómo ha habido muchas marchas y marchas y marchas. Esas son las gentes, pues las naciones contra naciones. En toda América Latina, hermanos, hubo revueltas. Ha habido una aceleración grande de revueltas en toda Latinoamérica. Todo esto, hermanos, y la conclusión, hermanos, amén, de esto es, habrá pestes. La peste, hermanos, está enclavada ahí entre esas revueltas y en lo que sigue después de esto. A la peste, hermanos, le sigue el hambre, porque sin duda alguna vemos, hermanos, que después de estos tiempos de pestes, de muerte, de carestía, de miedo, de lo que ha estado pasando en el mundo, viene una ola de mucha hambre. Se esperan tiempos, hermanos, también de hambre en el mundo, hermanos, amén. Pero, hermanos, amén, el Señor dijo allá, parece que es el libro de Ageo, donde el Señor dice, hermanos, amén, de aquí a un poco haré temblar la tierra. Dice, mío es el oro y mío es la plata. ¿Sí? Dice, de aquí a un poco haré temblar las naciones, dice Dios. Mío es el oro y mío es la plata. El libro, hermanos, amén, de la profecía dice, haré temblar las naciones. No haré temblar tan solamente, dice que la tierra o lo seco o el agua, sino haré temblar también a las naciones. Y menciona algo muy específico y dice, mío es el oro y mío es la plata. Y estamos dando cuenta, hermanos, amén, que el Señor se refería también en parte a la guerra del oro negro, a la situación, a la crisis que está en el mundo por el petróleo, hermanos, amén. Ustedes saben ahorita cómo ha caído el precio del petróleo y las naciones están temblando, las economías de la tierra se están desvaneciendo, se están cayendo, se están desmoronando, le están inyectando, ¿verdad?, fondos, el Fondo Internacional, el Fondo Económico Mundial, están inyectando mucho dinero, pero las naciones no van a poder, hermanos, también superar esto así nada más. Viene un tiempo de mucha carestía, pero lo que nos alienta es cuando dice el Señor, sí, mío es el oro y mío es la plata, está diciendo, yo tengo el control sobre el oro negro también, sobre toda la riqueza de la tierra. Pero después de eso, el verso más hermoso es el que sigue. Dice, y después de esto vendrá el deseado de las gentes. Quiere decir que después de todo este gran terremoto, hermanos, amén, también que va a suceder económicamente en el mundo, y de las pestes y de las guerras y de las hambres y de los terremotos, y de que, hermanos, amén, una señal tangible va a ser las economías de la tierra. Se van a tambalear las naciones, se van a estremecer las naciones, pero después de esto viene el deseo de las gentes, Amén. a quien tú y yo amamos, amén, y deseamos que ya
venga pronto. Amén. Dice la palabra del Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2, verso 6 al verso 10, o al verso 9. Hermano. Yo quisiera que el hermano Beto leyera, amén, segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 7 al verso 12. ¿Cómo se está preparando, hermano? Y ya desde los tiempos del apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad, pero ahora lo vemos más claramente. Dice la palabra del Señor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Es claro, hermanos, la palabra, el misterio de iniquidad. Amén. La aparición, amén, del inicuo, del anticristo. Ahora el Espíritu Santo está deteniendo eso. Pero le vuelvo a repetir, todo esto que está pasando es un ensayo para que cuando Él aparezca, sepa cómo dominar todo el mundo. Ahora se dice, hágale caso al gobierno, está bien. En todos los países, sujétese al gobierno, hágale caso al gobierno. Se está preparando, hermanos, el escenario mundial. Decía el hermano Alfredo, amén, sobre el Fondo Monetario Internacional. Esta semana dispuso 50,000 millones de dólares para esta emergencia. Lo que se quiere, hermano, es que los países queden endeudados. La economía, amén, se va a revertir. Muchas naciones, incluso pobres como Centroamérica, los países de Centroamérica, ya están pidiendo dinero al Fondo Monetario. Cuando pase esta situación, muchos de ellos quedarán endeudados con el fondo, con el Banco Mundial. Son organismos que estarán a la orden del anticristo. La Organización Mundial de la Salud, se ha dicho en estos días que ha habido mentira en la Organización Mundial de la Salud. Está también la FAO, la que se encarga de guardar el alimento, la agricultura, la semilla, ¿sí? Se va a proteger todo esto. Y decía yo algo hace un rato, las masas son dominadas a través del temor y la mentira. Y decía la palabra del Señor, amén, que este ser viene, se manifiesta, mentira. Dice el verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, tres cosas, prodigios mentirosos. Y en el verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que
La mentira. La mentira. Todo Face, todo Internet, mayormente, hermano, prácticamente todo está lleno de ¿qué? De mentira. ¿Qué pasó esto? Que el gobierno está, hermanos, hoy por la mañana leía en un noticiero que el gobierno está escondiendo cadáveres, que hay cientos y decían miles de cadáveres en México, que el gobierno está escondido, que los hospitales están llenos de cadáveres, que está pasando esto, que está pasando lo otro. Yo entiendo esta situación de psicosis, de miedo, de terror, de duda en el mundo, pero no lo entiendo, hermano, en la iglesia. Hay un virus muy contagioso y es más contagioso que el coronavirus, y es el virus del miedo. Ese virus se te pega a la piel. Ese virus es contagioso. Ese virus trae muerte. Ese virus trae duda. Y ese virus también se ha metido a la iglesia. La iglesia tiene miedo, hermano. En muchas áreas de su vida la iglesia tiene miedo. Que si el alimento, que si nuestra salud, que si el va a sacar, vamos a ser entregados. Se han hecho cadenas en el WhatsApp, y tenga cuidado con eso, porque se está infundiendo miedo de que se está llevando preso a los pastores, que se están cobrando multas grandes, que no nos van a dejar, hermanos, en paz. Todavía esto no va a pasar, pero quizás un día pasará. Pero dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, Dios les envía ese espíritu de error para que crean la mentira. Amén. Yo les animo, amén, a conocer más la verdad, hermano. A que nuestra vida está en las manos del Señor. Y algo que decía el Espíritu Santo: donde esté mi presencia, no estará este virus. Nada más eso, amén. Amén. Una última palabra, hermano Alfredo. Amén. Ciertamente, hermanos, ahorita, como dice el hermano Marcos, sí, ha habido también una ola de mentiras. Y, hermanos, nosotros también tenemos que estar atentos. Ahorita están surgiendo muchos soñadores, muchos profetas que están diciendo, el Señor me dijo que van a morir, me dijo que van a morir no sé cuánto. El Señor me dijo que van a morir no sé cuánto. Entonces, hay cosas que son como evidentes, hay cosas que son como, o sea, lo que viene, lo que va a pasar. Entonces, yo siempre les digo bueno, yo le digo mayormente nosotros en el lugar donde vivimos, hay gente que está llevando agua a su molino, ¿no? Con una cosa así. ¿Por qué? Porque están como mandando esas cadenas a los miembros de las iglesias. ¿Para qué? Pues para que digan que profetas, ¿no? Que están profetizando que va a haber más muerte y que Dios está revelando y que ellos tienen verdad en eso. Entonces yo le digo algo simplemente, ¿por qué hace 4 meses no nos dijeron que venía algo así? ¿Por qué ahora todo el mundo ya se embarca en una situación que está ahorita pasando y aprovecha para decir eso? Dios me reveló que va a haber tantos muertos. Dios me reveló que va a haber estos muertos. Son cosas que van a seguir pasando así, ¿no? Entonces, bueno, estemos atentos en eso, hermanos, porque la primera señal de la venida de Cristo son que a muchos los van a engañar, porque habrá muchos engañadores. Y nada más quiero concluir con esto. Hermanos, esta es la punta de un iceberg que es asomado. Esto es, hermanos, si ustedes a lo mejor disculpen la expresión así, esto es apenas una caricatura de lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Esto que está pasando es algo muy pequeño, muy diminuto. En el libro de Job, capítulo 38, versos 22 y 23, que el Señor tiene escondido para el tiempo de la angustia
los tesoros de Él que están escondidos en la nieve para el tiempo de la guerra y de la angustia. ¿Y a qué se refiere eso, hermano? Los científicos han dicho que debajo del polo norte y del polo sur se esconden 100 millones de virus y que como se están derritiendo los polos, estos virus van a saltar a la tierra dentro de poco. Es apenas, amén. Ok. Capítulo 38, versos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: ¿has entrado tú en ustedes los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ahí está, hermanos, una guerra, ¿verdad?, de virus, de bacterias que se estima que van a surgir en poco, hermanos. Entonces, esperamos que estas cosas que van a salir en el mundo, hermanos, van a ser todavía peores las cosas que vienen, amén. Y sin embargo, concluimos con esto, hermanos, amén. En el libro de los Salmos, capítulo 27, creo que es el verso 5, amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 27, verso 5. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su pabellón, ¿sí? Sobre una piedra o sobre una roca me pondré en alto. Entonces dice: me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hermanos, para nosotros el tabernáculo es Cristo. Estemos allí, esguarezcámonos ahí. Cuando en Egipto hubo muerte a la medianoche, el pueblo se esguareció, hermanos, en la sangre de Cristo, y Dios guardó a su pueblo. Dios les bendiga, hermanos, amén, y Dios les guarde a todos. Qué maravillosa palabra, hermano Alfredo, cuando dice usted: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra? En Job 38, 22, y que los científicos están descubriendo que si eso se llega a desboronar, todo lo que es el hielo en el polo norte, las bacterias que van a salir de ahí, ¿no? Y esta palabra está llegando a su cumplimiento. Amados, gocémonos y alegrémonos, aleluya, y démosle gloria a Dios. Hermano Marcos. Amén. Ya para culminar, si yo le preguntara a los hermanos o le preguntara a los jóvenes que están aquí esta mañana, ¿esta enfermedad a quién está matando? ¿Quiénes son los que están muriendo? ¿De qué edad es la gente que muere? ¿Quiénes están, amén, los que están sufriendo, los que están saliendo de esta vida? ¿Son qué? Ancianos. Son ancianos. Algo que el anticristo hará cuando haga su aparición es, a través de leyes, aniquilar a todos los ancianos. Estaba leyendo estos días un libro del escritor Tim LaHaye, se llama Apolión, y es una novela, si la puedes leer, si son creo 2 tomos muy gruesos. Apolión es una novela sobre la gran tribulación, sobre los que se quedaron, sobre el escuadrón Sion, parece que se llama, y sobre los 144,000 testigos, y cómo es una travesía. La atención que decía en uno de los pasajes del libro, que se había dado la orden de matar a todos los ancianos. El anticristo, hermanos, cuando haga su advenimiento a través de leyes, decía yo, de situaciones como esta que se están dando, es matar a todos los ancianos. Porque los ancianos, número uno, son los que están más cerca esperando la venida del Señor. Cuando nosotros como líderes directivas visitamos una iglesia, a los primeros que llegamos, hermanos, y nos vamos a saludarlos, son los ancianos, son las columnas. Amén. Ellos, los ancianos, son los que infunden el respeto, son los que infunden los valores. Los ancianos son los que todavía transmiten el conocimiento, la sabiduría, el respeto a los niños, les enseñan el respeto a los jóvenes, a los hijos,
a sus nietos. El anticristo lo que quiere es una generación de jóvenes cibernéticos o cibernautas, o que estén en el internet, jóvenes que tengan como guía a los famosos youtubers, jóvenes que tengan como guía a estos hombres que tienen millones de seguidores. Se descubrió en Italia, hermano, un centro que había sido abandonado, y se encontraron decenas de ancianos muertos, habían sido abandonados. Quisiera culminar con esta lectura que nos leyera el hermano Beto en el capítulo, Gloria al Señor, capítulo 1, libro de Jueces, en el capítulo 1 del libro de Jueces, amén, en el capítulo 2, perdón, verso 7 al verso 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timmat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, amén. Amén. Esto es, hermano, llegar a tener una generación que no conozca al Señor. Una generación sin ancianos. Déjeme decirle, amén, que el reinado del anticristo será un reinado sin ancianos. Decía un funcionario alto del estado de Texas, hace como 3 días, salió una noticia, que había que sacrificar a los ancianos para cumplir el sueño americano de que los jóvenes y los niños tuvieran la oportunidad de llevar a su nación al éxito. Y decía, él era un anciano también, este hombre, decía que él estaba dispuesto a hacer esto. Si en los hospitales se ha visto que si hay oxígeno, si están los famosos ventiladores, si hay un anciano de 80 años y hay un joven de 20 años, ¿usted quiere la prioridad a los? Esto también es un cumplimiento, y quiero decirle que lo que a la iglesia le resta es orar. Debemos estar preparados para que en cualquier momento pueda sonar la trompeta. También por la noche estuve en unas partes de la noche. Fue una oración, fue un tiempo de búsqueda. Casualmente me encuentro en playa, vine por asuntos familiares, amén, y entonces el hermano Beto me invitó a esta mañana. Yo quería preparar algo más, pero de todas maneras esta palabra yo se la doy, hermanos, con todo el temor del Señor. Iglesia del Príncipe de Paz, iglesias de otras asociaciones que nos estén viendo, hermanos, de todas las iglesias, oremos, consagrémonos, busquemos al Señor, no tengamos miedo, no tengamos dudas, estemos en nuestras iglesias. Si por algunas situaciones han cerrado los templos, como decía el hermano Beto, la iglesia cierren si hay necesidad el templo, pero no cierren sus mentes y no cierren sus corazones. El enemigo ató a Pablo y a Silas, le ató las manos. Lo que no le pudo atar a Pablo fue la boca. Y si el enemigo escupe contra la iglesia, nosotros también podemos escupirle a él. Cuando dice el cantar que hemos besado al amado, y cuando el amado nos ha besado, nosotros podemos escupirle también al dragón.
hay situaciones adversas para la iglesia. Todo esto afecta a la iglesia, claro. Se detiene la marcha del evangelio, hermanos, sí. No hay campañas, en muchos lugares no hay servicios, se ha detenido la marcha del evangelio. Cuando aquel virus de la lepra atacó a María, María fue dejada, parece que por 7 días fuera del campamento. El pueblo de Dios detuvo su marcha también. Dios hubiera puesto a María ahí, pero Dios ordenó que María fuera sacada del campamento, Moisés, amén. Y dice que la congregación no avanzó hasta que María fuera limpia y se reunió al pueblo. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, estamos orando, estamos a la expectativa, hermanos. Pues realmente cuando la palabra del Señor usa la palabra expectativa, habla de cosas malas. Pero también, amén, yo creo que hay dentro de todo esto buenas noticias. Podemos alcanzar almas y podemos, amén, encontrar corazones abiertos en esta era del temor, de la noche, de la plaga. En la era difícil, la iglesia saldrá victoriosa. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amados hermanos, qué gozo y qué alegría saber que el Señor viene pronto. El amado, aquel por el cual hemos sido despreciados, malinterpretados, injuriados, a lo mejor no sé qué, correteados y muertos. Todavía esta palabra seguirá siendo regada con sangre. El Señor bendiga a su iglesia, el Señor bendiga a su pueblo. Queremos orar y bendecirles a ustedes, decirles ánimo, amén, un poquito y el que ha de venir vendrá. Vamos a hacer una oración dirigida por nuestro hermano Alfredo, y ahí donde está usted, en su hogar, en su casa, en su oficina, incline su cabeza en este día y oremos a Dios, poniendo a la iglesia del Señor, amén, del Príncipe de Paz principalmente, a la iglesia a la cual nos estamos dirigiendo, a la iglesia de Dios, comprada y redimida por su sangre. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde por el momento que nos permites compartir una palabra, Dios mío, para todos los amados oyentes. Dios mío, en esta hora te rogamos y te pedimos que la misericordia, Dios mío, sea con tu pueblo, con tus hijos, y que tú has prometido, Dios mío, guardar a tu pueblo en la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Hay una promesa tuya, Dios mío, y te pedimos que la cobertura de la sangre y del nombre de Jesús esté sobre cada uno de tus hijos, tu iglesia, tus siervos, Padre. Ayúdanos a pasar esta noche, Dios mío, tenebrosa. Ayúdanos a hacer adelante con la luz de la palabra. Tenemos una luz que nos está guiando, nos está iluminando. Padre, gracias por cada iglesia, cada congregación, cada pastor, cada siervo tuyo, que se animen, que se aliente, que estamos cerca del rapto de la iglesia, que esto que nos ha sobrevenido es, Dios mío, Señor amado, una señal de que tú estás a las puertas. Cuando veáis que todas esas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos coronas de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestra boca. Tú no nos coronas de coronavirus, sino de misericordia, dice tu palabra. Y te pedimos, Dios mío, que cada hermano, cada iglesia sea guardada. Aún te rogamos por los que están pasando momentos difíciles de muerte, de ansiedad, Dios mío, de enfermedad en el mundo entero. Ten misericordia. Como dijo, Señor, el profeta Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias, querido Jesús. Gracias. Amén. Amén, amén. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. El Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Aleluya.